El Evangelio es un mensaje transformador que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversamos junto al pastor Cristian García y los hermanos Cristian Grandón y Pablo Cabezas sobre las lecciones que Jesús nos dejó para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio. Hola, bienvenidos en esta hora. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Viviendo el Evangelio aquí en Armonía. Damos gracias al Señor por este nuevo programa que podemos compartir junto a cada uno de ustedes. Así que esperamos que estén todos muy atentos, receptivos en nuestros corazones para que con esta conversación que vamos a tener, como lo hacemos en cada episodio, ¿verdad?, junto a nuestros hermanos y amigos Cristian Grandón y Pablo Cabezas, que juntos podamos ser bendecidos y, por supuesto, podamos hablar, deleitarnos en hablar del Evangelio, hablar de la persona de Cristo. Así que, hecha esta introducción de bienvenida, por supuesto, saludo aquí a mis queridos hermanos. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, bendecido. Feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Amén, qué bien. Cristian, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias al Señor y contento de estar una vez más con ustedes y con los hermanos en casita. Amén, muy bien. Vamos entonces a orar inmediatamente. Mira que siempre nos falta tiempo, así que queremos aprovechar bien los minutos de este programa. Así que, Pablo, quiero pedirte por favor que nos puedas dirigir en una oración para comenzar. Amén. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por este momento hermoso de poder compartir con mis hermanos, con aquellos que están en sus casas, quizás en sus trabajos. Sea usted usándonos en este momento, Señor, para una vez más hablar de tu Hijo, el ejemplo perfecto que fue nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que puedas hablar a través de nosotros con estos temas, con estos puntos que hemos pensado, Señor, pero seas tú hablando a mis hermanos para que ellos sean edificados en ti, Señor, en tu palabra. Úsanos, Señor, como instrumento. Bendice a mis hermanos aquí presentes y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, querido Padre. Todo esto te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, comenzamos entonces. Tal como ustedes lo sabrán, los que siguen el programa semana a semana, que también un paréntesis, aprovechamos de dar gracias al Señor por sus vidas y de dar toda la gloria al Señor. Aquellos que han comentado que el programa ha sido de bendición y de edificación para sus corazones, bueno, toda la gloria es para nuestro Señor. Somos simples instrumentos en sus manos, vasos de barro. Amén. Así que los que siguen el programa saben que estamos hablando sobre, el tema, el título de estos últimos programas ha sido Viviendo el Evangelio según Cristo. Y hoy día corresponde la parte 4 de este tema. Así que vamos a tener como texto base la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, en la versión NTV, que dice así: Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Lindo versículo, ¿eh? Maravilloso. Sí, muy hermoso. Así que bueno, en este programa entonces exploraremos la obra de Dios en nosotros, esa obra que nos va haciendo cada día más como el Señor Jesús es. Y tenemos una pregunta que, bueno, se planteó en el programa pasado, ahí a ver si los hermanos se recuerdan bien, ¿de qué manera podemos evaluar si estamos reflejando el Evangelio
en nuestra vida diaria. ¿Se recuerdan, muchachos? Bueno, ustedes sí, obviamente, ¿verdad? Estuvieron aquí, así que esa fue la pregunta planteada la semana pasada. ¿De qué manera podemos evaluar si estamos reflejando el Evangelio en nuestra vida diaria? Así que vamos a seguir explorando en esa pregunta tan importante porque nos lleva a un análisis de nuestra vida cristiana frente al Señor Jesús. Y tal como lo dijimos en el programa pasado, para responder a esta pregunta, no puede ser de una forma subjetiva o bajo un análisis personal, no, sino que tiene que ser con un fundamento teológico basado en la Escritura. Esa es la forma correcta de poder responder esta pregunta. Así que comencemos contigo, Pablo, por favor. ¿Cómo podemos ir respondiendo esta tan interesante pregunta? Como que la pregunta va tomando forma, ¿no? Como que va creciendo. Cada vez más estamos con un estándar supremo, nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y eso va haciendo que podamos ir desglosando más cosas. Este versículo que leías al principio a mí me encanta. Y el contexto, ¿cierto? Habla del velo. Este velo que estaba en el Antiguo Testamento, que separaba, ¿cierto? Y este velo ha sido quitado. Entonces es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, a quienes nos ha quitado el velo. Estaba viendo esa separación, ¿cierto? Entre el lugar santo y el lugar santísimo, y ese velo se rasgó. Y hoy nosotros podemos ver directamente o llegar a Dios directamente, ya que está nuestro Señor Jesucristo ahí, en medio. El único camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Este versículo nos habla de que ya no tenemos ese velo, o sea, una cara descubierta. Luego habla de un espejo, ¿cierto? De reflejar, y es un reflejo de la santificación, ¿cierto? De ir con la ayuda del Señor, ir creciendo, no en una estatura, no en un orgullo, sino en cada vez más siendo el reflejo. Cuando hablamos de transformados, está esa palabra que se ocupa mucho, ¿cierto? De metamorfosis, sí. De una conversión profunda y radical. No es hablábamos programas anteriores, no es un cambio de timón así 10 grados, 15 grados, sino que es un cambio de vida 180 grados. Estábamos en esta bancarrota espiritual y ya estamos reconciliados con Dios. Entonces, este versículo se relaciona mucho con lo que vamos a hablar hoy, de cómo seguimos hablando de que Jesús es nuestro modelo a seguir para la obra de Dios en nosotros. ¿Se recuerdan que la vez pasada hablábamos de un pequeño estándar, ser perfecto? Claro. Un pequeño detalle. Algo poco. Sean perfectos como nuestro Dios, ¿cierto? Y hablábamos de cómo vamos a poder ser perfectos si somos los seres más imperfectos que pudiesen existir, ¿cierto? Entonces hablábamos de que no es tu obra, no es como los fariseos, que eran los orgullosos de la ley, quienes sabían más que todos, pero ellos estaban alejados de Dios, sino que es la obra perfecta que Cristo hizo en nosotros. Y a través de esa obra perfecta, nosotros podemos mostrarnos con una obra mejorada. Sí. Siempre va a estar ensuciada en pecado, pero nosotros podemos no lograr la perfección en esta tierra, pero sí lograr una obra por lo que Cristo hizo por mí. En Corintios 3:18 leemos, así que todos nosotros, bueno, el versículo central, ¿cierto? A quien nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar. Fíjense, ¿qué reflejamos? La gloria del Señor. Es lo que se trató los primeros 4 programas, que era la gloria de Dios. Y lo que dice este versículo es que nosotros podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Además,
Él dijo, porque ejemplo os he dado, el versículo central del Sí. programa anterior, Sí. para que lo que yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, es Cristo el modelo que debemos anhelar y vivir. Si deseamos medir realmente si vivimos el Evangelio, debemos examinar nuestra vida a la luz de su ejemplo. Cómo Él vivió, cómo Él se relacionaba con las personas, cómo Él amaba, cómo Él se humillaba. Siendo Dios mismo, se humilló, cómo Él servía. Ahí tenemos este modelo, este mejor ejemplo, para lo cual debemos conocer a Jesús y su vida. Pero esto será posible solo por la obra de Dios, mediante su Santo Espíritu en nosotros. Este versículo que leemos de Corintios es el mejor ejemplo de la santificación progresiva. Sí. Amén. Bueno, esto es maravilloso porque, recapitulando, va a ser un panorama amplio. La semana pasada, frente a esta pregunta, veíamos cuál es el estándar, ¿cierto?, de Dios, el estándar del Evangelio: perfección, santidad. Después decíamos, ¿cómo es posible entonces nosotros podamos ser parte del reino de los cielos, parte de los salvados, parte de los hijos de Dios, con nuestra imposible posibilidad de poder calificar, de poder Sí. vivir conforme al Señor le agrada? ¿Y cuál es su estándar? Jesucristo el Señor. Esa es la respuesta, ¿cierto? Eso es lo que dijimos. Y acá, cuando entramos a este pasaje, ya vamos al corazón de la respuesta, como decía Pablito. ¿De qué manera nos podemos evaluar entonces si ya sabemos que es el estándar del Señor es perfección, su ley moral, y Cristo es el único que lo puede cumplir, y por el Señor Jesucristo podemos tener acceso a Dios mismo? Ahí está el estándar de comparación. Y este pasaje no puede ser más explícito. No puede ser más explícito. Ahí está nuestra forma en la cual debemos vivir. Y visto desde un panorama amplio, ¿cierto? Pero como nos preguntabas tú al finalizar el programa anterior, ¿cómo uno lo lleva a la práctica? ¿Cómo lo lleva uno a la vida diaria? ¿Cierto? ¿Qué haría el Señor en mi lugar frente a una situación específica? Algo así era la pregunta que nos hacías. Entonces esto nos lleva y nos desafía a recordar los primeros capítulos. Vivimos para la gloria de Dios. Vivimos corandeo, delante de la faz de Dios, delante del rostro de Dios. Nada escapa a Él. Todo está bajo su soberanía. Todo está bajo su omnisciencia, ¿cierto? Su conocimiento. Frente a Él vivimos. Y ahora le pertenecemos como hijos del Señor, salvados nada más y nada menos que por su Hijo Jesucristo, por su sangre derramada y su cuerpo entregado, ¿cierto? Para la gloria de Él. Entonces, cuando pensamos en esto, y ahora nos damos cuenta que Él es nuestro Salvador, pero a Él tenemos que reflejar, porque somos uno en Cristo, salvados por Él, esta especie de imagen en donde vemos la silueta que cada vez va más como enfocándose, que es Cristo Jesús frente al espejo. Nos damos cuenta, mis hermanos, que esto es de toda la vida, en todo lo que hacemos. Por eso era tan importante los primeros capítulos hablar de la gloria de Dios. Ese es el incentivo. ¿Qué puede ser más glorioso y sublime que vivir para la gloria de Él? Para agradar al Padre, siendo como su Hijo Jesucristo el Señor. Eso lo hablamos al principio. Pero ahora estamos siendo mucho más específicos, ¿cierto? Y sabiendo que a Él debemos reflejar en esto y que estamos ante su presencia siempre, que nada escapa a su conocimiento, a su voluntad, y que nuestra vida debe ser de adoración. Cristo es el reflejo que tiene que estar en nuestra vida, y esto es progresivo, como decía Pablito. No es que va a haber un punto en donde tú dijiste, pasamos de curso, estamos listos, Señor, ya cumplí. Y como que a veces nos podríamos, ¿cierto?, tentar a tomar el pasaje de Pablo cuando dice, ¿cierto?, peleado en la batalla, claro. he corrido la carrera. Sí. Poco más que uno a veces quiere decir eso, y bueno, el Señor nos ha dado vida, y mientras estemos en esta vida esto es progresivo, permanente, de crecimiento. La vida del creyente tiene fluctuaciones, lo hemos dicho, pero siempre debería tender al alta. Y esa alza es ser más como nuestro Señor Jesús es. Sí. ¿Ustedes han puesto el dedo en el agua? ¿Cierto? Cuando uno hace así, ¿cómo se hace la imagen? ¿Cómo se deforma? Pero después que pasa el efecto de haber puesto el dedo o haber tirado una piedra, por ejemplo, se empieza a quietar esto y tu reflejo se empieza a ver. Bueno, no debería ser así en nosotros. Nosotros somos cuando está la máxima distorsión, pero el Señor viene en nuestras vidas y nos vamos pareciendo cada vez más a Él.
Sí. En el Evangelio, podríamos decirlo así, en la vida cristiana no hay ni graduación, porque eso va a ser cuando estemos en la gloria ya, ahí está la graduación ya, Exacto. ni tampoco hay jubilación. Yo estoy listo ya, me jubilo, me voy para la casa, ya alcancé el estándar perfecto. Recibo las rentas ahora. Claro, yo no tengo nada más que seguir siendo perfeccionado. No, eso no existe. Mientras estemos acá respirando en este mundo, necesitamos seguir siendo perfeccionados por el Señor cada día. Bueno, seguimos hablando de esto tan maravilloso. Ustedes han mencionado la santificación, ¿verdad? La santificación. Dios obra en nosotros a través, en la santificación, para hacernos más como Jesús. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pablo, me gustaría que pudiéramos explorar un poquito más eso, porque estamos siendo bastante claros en esto. Nosotros, porque la palabra lo dice, no porque nosotros lo digamos, es a través de la santificación que Dios, por medio de su Espíritu, nos va haciendo cada día más y más a la imagen de Cristo. En la versión acá, ¿verdad? NTV de 2 Corintios 3:18, nos hace más y más parecidos a Él. Muy explícito como lo dice. ¿Qué podemos hablar y decir sobre eso, Pablo? Bueno, el versículo termina diciendo más parecidos a Él, ¿cierto? Que somos transformados. Pero al medio hay un punto seguido y dice, el Señor, quien es el Espíritu. El Espíritu nos hace más y más parecidos a Él. Entonces no es una obra mía, es el Espíritu Santo de Dios, el que va haciendo esta santificación. Me acordaba de un amigo de Cristian, los amigos de siempre, John Owen, que decía, la contemplación de Cristo es el medio más eficaz para la transformación del alma a su semejanza. Entonces, ahora nos lleva a hablar cómo Dios obra en nosotros en la santificación para hacernos más como Jesús, ¿cierto? Sí. A esto se le llama la santificación. Y hay una muy buena definición en el Catecismo Menor de Westminster que lo define como la obra de la libre gracia de Dios por medio de la cual somos renovados en la totalidad de nuestro ser según la imagen de Dios y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. Entonces hay una definición muy clara, sí, a la luz de la Escritura, de cómo es este proceso de santificación. A veces, cuando uno ya entiende su salvación, ya entiende lo que Dios hizo por ti, cómo yo estaba muerto en delitos y en pecados, y cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, me hizo ser adoptado, ¿cierto? Ser hecho hijo de Dios. Y hay muchos términos aquí asociados. Sí. Está la justificación, la santificación, que es progresiva, ¿cierto? Entonces, hay muchos términos aquí que de repente nuestros hermanos que están en casa nos podrían escuchar y decir, oye, ¿qué es eso de lo que están hablando? ¿Qué es la justificación? No sé si tú, Cristian, quizás nos podrías apoyar en definir cómo es esto de que todos los creyentes han sido justificados y cómo estamos siendo santificados por Dios. El buen punto ese es diferenciar las distintas cosas que hace el Señor cuando nos salva, ¿cierto? Ahora nos podemos centrar solamente en eso y haciendo una distinción. Recordar que la santificación en general se define en 3 etapas, ¿cierto? Una es la santificación posicional que le llaman, porque eres cambiado de posición, lo hemos dicho antes, ¿cierto? El Señor te lleva de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, por su gracia, por la salvación. Después de eso, inicia tu vida en el Señor. Hemos dicho, no está acabado todo,
santificación progresiva porque progresivamente Claro. avanzas, creces, eres transformado y capacitado por la mano del Señor, su obra en ti, hasta que un día seremos como Él. No Dios, ¿ah? No Dios. No, claro. Sin pecado, sin imperfecciones. En ese sentido seremos como Él. Santificación completa, santificación total, le llaman de distintas formas. Pero es buena la pregunta que dice Pablito en cuanto a lo que es la justificación. Veamos algunas diferencias simples pero necesarias de entender. La justificación es como una especie de declaración legal en el tribunal del mismísimo Dios. ¿De qué? De que eres contado como justo, como Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque delante del tribunal de Dios, ¿cómo eras tú antes de la obra de Dios por ti en Cristo Jesús? Culpable. Culpable. ¿Tenías posibilidad alguna de poder salvarte de ese juicio? Ninguna. ¿Podías tratar, cierto, de pagarle al gran juez? ¿Podrías tratar de decir, mira mis obras? No, precisamente tus obras son las que te tienen acá. Exacto. Entonces en la justificación hay una declaración legal, son términos legales en el tribunal de Dios, que eres considerado como justo por la obra del Señor Jesucristo. La santificación, a diferencia de eso, que es un acto que ocurre una vez, no es que sigue siendo como justificado permanentemente, fue una vez por la obra de Cristo. La santificación es permanente y progresiva. Otra diferencia, que la justificación es perfecta. No es como que viene en un proceso o a medias. Cristo lo hizo una vez y para siempre en la más total perfección. Recuerden que Él cumplió la ley moral, la ley del carácter moral del Señor, lo que hablamos la semana pasada. Por ende, ahí está su cumplimiento. Pero en la santificación es un proceso de perfección, que también lo hablamos la semana pasada. Ahí está también otra diferencia. No puedes ser más justificado de lo que ya eres, pero sí puedes seguir creciendo en la santificación y serás perfectamente santificado cuando se cierre este proceso que el Señor está haciendo en nosotros. En la justificación, Dios perdona nuestros pecados de la culpabilidad. En la santificación, el Señor nos va rescatando de ese pecado remanente que está en nosotros y gradualmente la influencia que tiene en nosotros, ¿cierto? Sí. Por eso la definición que les leía a Pablito es muy buena, porque dice que de alguna manera somos capacitados más y más para hacer morir el pecado y vivir para la justicia de Dios. Es un proceso. Y finalmente, en la justificación, Dios nos imputa la justicia de Cristo, que es perfecta, que cumple con toda la ley de Dios en la más total perfección. Y en la santificación, por medio del Espíritu Santo, Dios nos va en su gracia, infundiendo esta gracia y nos capacita para ejercitarnos y ser cada vez más justos conforme el Señor Jesucristo es. Algunas diferencias entre ambos términos. Sí, Sí. muy, muy claro. Cuando nosotros entendemos esta justificación y esta santificación, no hay forma en que nosotros, entendiendo esta salvación tan grande, nosotros hagamos lo mínimamente posible. Soy salvo. Bien, entonces ahora hago unas cositas pocas porque yo ya soy salvo. Sino que hay que hacer un crecimiento espiritual. Y no con orgullo, ¿cierto? No hacer obras para ser visto ni ser más visto como algo que viene de mí, sino que es algo que Dios hace en el creyente. Cuando nosotros entendemos esto y todas las cosas que hemos conversado, la gloria del Señor, el corandeo, yo tengo que vivir mi vida con excelencia, tal como Cristo la vivió, ¿cierto? Que parecemos como discos rayados diciendo de que Cristo es el estándar, pero fíjense si a Él se le encomendó una tarea de salvar a aquellos que Dios le había dado. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Y Él la cumplió a cabalidad. ¿Cómo el creyente va a hacer cositas pequeñas teniendo una salvación tan grande? Teniendo una salvación tan grande. Me gusta como Nicolás Tranchini
este pastor que se escucha aquí constantemente en la radio, Sí. lo declara de esta manera. La Biblia declara que si queremos ser transformados, si anhelamos cambios profundos, solo podremos lograrlo al contemplar la hermosura de la gloria de Jesús, que está reflejado en este versículo central que hemos leído. Ver la suma de todas las bondades de Dios reflejadas en la persona y obra de Cristo es lo que tiene la capacidad de cautivar y modificar nuestros afectos, como dice 2 Corintios 4:6. Hay uno de estos capítulos de Nicolás Tranchini que habla de que Dios está muy enceguecido de hacernos feliz. Y yo escuchaba eso y decía, ¿cómo eso que Dios quiere que yo sea feliz? Pero claro, cuando lo explica a la luz de la santificación y cómo Dios nos va a través de su Espíritu Santo santificando progresivamente, no hay mejor felicidad en el creyente que estar en relación con su Señor. Es ser uno con Dios. No hay una felicidad más suprema que yo entender lo que Dios ha hecho conmigo, y de esa forma el creyente es feliz, no momentáneamente, no como algo bueno que te pasó y te pones feliz por un momento, sino que es una felicidad absoluta porque esta santificación te va volviendo más como Cristo. No es algo circunstancial. Exacto, no es algo circunstancial. Esta santificación progresiva nos va moldeando a ser como nuestro Señor. En el futuro, cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él. Y continúa Tranchini después diciendo, a ser cambiados progresivamente a medida que nos deleitamos, en la forma que Él se expresa siempre, ¿cierto? Que nos deleitamos al ver la belleza de la persona de Jesús como si observáramos su imagen en un espejo. Hablábamos, ¿cierto?, de este rascacielos que Él a veces parece nuestro Señor Jesucristo comparado con nosotros. Pero si nosotros nos entregamos a Dios de una manera honesta, de una manera humilde y de corazón, el Señor va a hacer esta santificación a través de su Espíritu Santo. Jesús es lo que debemos anhelar ser para la gloria de Dios. Pero recuerda, lo debemos repetir. Solo será posible por medio de su Espíritu Santo, en su gracia. El creyente responde a esto entregándose por completo al Señor, caminando sobre la gracia y haciendo lo que Dios le agrada, pero con Dios. Entonces esta santificación progresiva nos va volcando y nos va haciendo deleitarnos, como dice el pastor Tranchini, ya que estamos cada vez más cerca de ser como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debiera ser algo que nos vaya cada día llenando de gozo, porque al ir viendo la obra del Señor en nuestras vidas, al observar cómo se van evidenciando, ¿verdad?, esos frutos, bueno, eso debiera llevarnos cada día más a poder acercarnos más al Señor, a amar más a Dios, a que siempre podamos estar constantemente pidiéndole a Él que siga haciendo su obra. Y bueno, tenemos esa alegría, tenemos esa certeza de saber que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla, ¿verdad? Amén. Excelente texto citaste, hermano. Porque es bueno siempre hacer estas visiones panorámicas como el resumen de lo que estamos diciendo. Hablamos de la perfección, solamente es posible por Cristo Jesús, por la gloria de Dios. Hablamos de que nosotros estamos en un proceso, ¿cierto? Pero ¿cómo haces este link? ¿Cómo haces de unir esto, lo que tú dijiste, con un texto bíblico que lo hemos citado permanentemente?
el texto bíblico nos recuerda, es Dios obrando en nosotros. Amén. No vaya a hacer cosas que caigamos en las obras, lo dijimos la semana pasada. No vaya a hacer cosas que pensemos que por yo hacer, cumplo con crecer para el Señor. No vaya a hacer cosas que me vaya al otro extremo. Los seres humanos somos pendulares. De un extremo vamos al otro. Me quedo brazos cruzados, total, el Señor está haciendo la obra a mí, gloria a Dios. Claro. Gracias, Señor. No, no es eso. Es la respuesta del creyente a la obra de Dios, como el texto que citaba recién. Y precisamente quería como citar de nuevo a Thomas Brooks para no olvidarnos de la exaltación y la adoración, a quién se la debemos dar, a quién se la debemos rendir y para quién vivimos nosotros como siendo, ¿cierto?, adoradores, pero con nuestras vidas, ¿cierto? Thomas Brooks nos dice respecto a todo esto que estamos hablando, respecto a Jesús, dice, Jesús, al obedecer la ley al completo y conformarse de forma perfecta a sus mandamientos, al hacer el bien y ser obediente hasta la muerte, por gracia se me reconoce a mí para mi justificación y salvación. Primer punto. Sí. Vamos por el segundo. Esa es mi defensa. Ese es mi alegato, con el cual me presento ante el juez de toda la tierra. Con base a esta defensa, a este alegato, el pecador es aceptado como bueno ante la ley y conforme a esto es declarado justo y se marcha glorificando y regocijándose, triunfando y gritando justo por la gloria de Jesucristo el Señor. Amén. Dios nos libre de olvidarnos quién es el único que es digno de la gloria y la honra, a quien tú le perteneces y yo le pertenezco. ¿Para quién vivimos? ¿De quién somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿A quién reflejamos? Y el anhelo de querer seguir agradando a Dios para ser más como su Hijo Jesucristo, sabiendo que yo no lo puedo hacer por mí mismo y que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en mí, por supuesto que viviendo la palabra del Señor y a través de las Escrituras. Fascinante. Tremendo, realmente. Yo estaba pensando recién en que, por dar un ejemplo, alguien que es un deportista o que está comenzando, un joven, un muchacho, y bueno, entrena, y por supuesto van habiendo logros, porque él se va perfeccionando. Él va adquiriendo o va desarrollando de mejor manera sus destrezas. Y él va logrando triunfos, y cuando se le reconoce, ¿verdad?, o se le dice, oye, qué lejos has llegado, mira cuánto has logrado, has ganado medallas, o qué sé yo, cualquier partido, una copa. Bueno, ¿cuál va a ser el tema? Sí, la respuesta va a ser, me he esforzado, he entrenado duro, me he privado de muchas cosas. Bueno, eso va a ser la típica respuesta que está en lo cierto, claramente. Con mucho esfuerzo humano, ha logrado ser un buen deportista. Pero qué tremendo es pensar que aquí no se trata de nosotros. Acá se trata de que es Cristo que se lleva toda la gloria. Amén. Cuando entonces llega alguien y nos dice, oye, he visto o puedo ver en ti cómo eres distinto a lo que eras 1 año, 2 años, 5 años atrás. Te veo que ahora te pareces más a Cristo. Te veo que ahora tienes más pasión por el Señor, predicas más la palabra, proyectas en tu carácter a Cristo. Qué lindo es saber que no podemos jactarnos y decir, no, es que mis oraciones, es que mis ayunos, es que mi lectura. No. Ahí quedamos simplemente rendidos a decir, es la obra del Espíritu Santo en mí que me hace reflejar más a Cristo cada día. Qué glorioso eso, ¿eh? Está ese versículo muy potente y que el apóstol Pablo dice, Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sí. O sea, Él nos conoció de antes. O sea, ¿qué orgullo voy a tener yo si Él desde antes de formarme ya me conocía? Y
nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Pablo Cabezas, Cristian, no tienen nada que ver en esta santificación progresiva. Usted, querido hermano, que a veces quizá usted peca y siente ese remordimiento, ese dolor, o usted siente a través de estas reflexiones que hemos hecho, usted puede sentir, me siento cada vez más pequeño. Es así, pero Dios ha hecho una obra en usted. Y si usted es un hijo de Dios, esa santificación progresiva no es por el esfuerzo suyo, ni el esfuerzo nuestro. Es por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y por ese sacrificio, nosotros somos santificados progresivamente. Es una obra que Dios está haciendo en usted. Así que no se sienta mal. Siéntase alegre. Siéntase honrado. Feliz, como dice el pastor Tranchini, porque Dios está preocupado de mi felicidad. ¿De qué forma? De lo que estamos hablando. Cada vez al ser más conforme a Cristo, usted va a ser más feliz. ¿Por qué? Porque está teniendo cada vez una relación más pura con quien usted lo salvó. Por una obra que Él hizo, una vez y para siempre. Entonces este versículo, a los que antes conoció también los predestinó, nos hace ver que, claro, nosotros no podemos tener orgullo en nada. Tenemos que ser humildes, ser como nuestro Señor. Hablábamos de la escena donde Él lavaba los pies de sus discípulos. Tremendo ejemplo de servicio, de ser Dios mismo encarnado y humillarse, siendo Dios mismo, humillándose y lavando los pies de sus discípulos. Sí. Bueno, no somos, no hacemos nada nosotros, tal como lo decías recién, Pablo. No hacemos nada, no hay ningún mérito en nosotros. Pero también como tú, Cristian, decías, tampoco se trata de irse al otro lado del péndulo, de que, la obra es de Dios, así que yo me quedo descansando en mi sofá, durmiendo una gran siesta, porque Dios obra, así que yo no tengo nada que hacer. No se trata de eso. Entonces, qué importante es como también, si puede un poquito ya para ir cerrando, como volver un poquito a poner ahí el ahínco en eso de que, a pesar que la obra es plenamente de Dios, no se trata de nosotros ser como una actitud totalmente pasiva, como que no tengamos absolutamente nada que hacer, ¿verdad? Podríamos decir que no tiene nada que ver en nosotros en cuanto a las capacidades, porque es Dios el que obra y nos capacita. Pero en cuanto a la ejecución, somos nosotros los que tenemos que vivir en santidad e ir creciendo en la santificación cada día. Sí, es muy importante y por eso es tan necesario repetir esto para no desviarse en ningún punto. Como dicen nuestros hermanos reformados, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria por todo lo que Él ha hecho en nosotros. ¿No deseas honrar y glorificar al Señor entonces? ¿No deseas agradecerle con tu vida? Eso no es deuda. Como bien decía John Piper, cuando tú agradeces por las motivaciones incorrectas, eso es tratar de pagar. No es eso. Es querer responder, ¿cierto? Reaccionar a lo que el Señor hace en tu vida. Y eso es la diligencia del creyente. Eso es lo que te lleva después a otros temas que son las disciplinas espirituales, a los medios de gracia, a la oración, a la palabra, al ayuno, al congregarse, al servir, al adorar, al evangelizar, trabajar para el reino de los cielos, pero entendiendo esto. Porque si no, hermano, realmente puedes caer en las obras, el legalismo y el moralismo. Pero si te desmarcas de eso equivocadamente, vas a caer en lo que decías tú, estar en el sofá descansando, total, el Señor hace la obra, gracias Señor, porque la salvación viene de ti. ¿Cómo no querer adorar y agradar al Señor? ¿Cómo no querer responder como la esposa al esposo, siendo Cristo el esposo en la iglesia a la esposa? Segundo, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a todo esto? Son mandatos. No es negociación, no es un cuestionamiento, es que Dios te está diciendo. Capítulo pasado, sean santos como vuestro Padre es santo. ¿Cierto? Perfectos,
como vuestro Padre es perfecto. Depende, ¿cierto?, de cómo lo queramos mirar, pero básicamente es eso. Y eso es un rol activo del creyente. Pero insisto en esto, una respuesta del creyente a la obra de Dios en ti, y no olvidarse que en el camino angosto de la vida en el cual el Señor nos colocó, no es que tú te encontraste con la puerta angosta, toco la puerta y me hacen pasar, gloria a Dios. No. Claro. Dios te puso ahí. Dios te permite estar en ese lugar y transitar ahí. ¿Se acuerdan que pusimos esta analogía a veces anteriores? ¿Cómo está pavimentado ese camino angosto de la vida? En gracia. Pura gracia. Sí. Y la gracia no nos podemos olvidar. Si sacaste la gracia de la ecuación, estamos perdidos, mis hermanos, caíste las obras. Y si abusas de la gracia, estás perdido porque no sabes a quién estás sirviendo. Si estás glorificando al Señor y tu vida debe glorificar, por ende, mi hermano, eso conlleva en nosotros tener que mortificar, en sentido negativo, mortificar el pecado. Llevarlo, ¿cierto?, a que no tenga sus efectos e influencias en nosotros. Y mientras estemos en este peregrinaje terrenal, el pecado remanente va a estar ahí. Y tenemos que darle, ¿cierto?, una confrontación por la obra de Dios en nosotros, para que esto no empiece a influenciar mi vida, no empiece como un cáncer terrorífico a proliferar en mi vida. Es en el sentido negativo. Pero en el sentido positivo es vivir para la gloria de Dios. Y esto se logra solo en una permanente relación profunda e íntima, experimentando a Dios en toda tu vida, en la relación más profunda y personal que debes tener a diario. A diario, mi hermano. Esto no es una cosa que podemos negociar. Necesitas del Señor. Pero es un deleite a la vez. Lo que decía Pablito, recordaba, ¿cierto?, de Franchini. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos relacionamos con el Señor? ¿Con meramente decir? ¿Meramente reflexionar en el Señor mientras estamos en el día a día? Evidentemente eso siempre es bueno, pensar en el Señor, reflexionar, estar orando. Pero son tiempos exclusivos en donde el creyente aparta un tiempo dedicado para el Señor, en donde se trata de Dios y tú, el mejor momento de tu día. Pero por las razones correctas. Nuevamente, es necesario repetirlo para no equivocarse. Sí. Y ahí está las disciplinas espirituales, por eso es la palabra disciplina. Por eso Pablo hablaba de disciplínate para la piedad, ejercítate para la piedad, depende de la traducción que ocupes, Claro. ¿cierto? Esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. Ya, todo esto es necesario recordarlo permanentemente, pero sobre la base de la gracia, que es la respuesta del creyente hacia el Señor. Porque si no, ya hemos hablado de los peligros. Ujú. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Así es. Por eso debemos recordar que debemos evidenciar una vida transformada. Dios es quien hace esta obra. Y vamos a seguir repitiéndolo hasta que sea necesario. Yo creo que siempre, toda la vida, Sí. es necesario recordarnos eso. Dios es el que hace esta obra. Así que seguir el ejemplo de Jesús, tal como lo dijimos también en el cierre del programa pasado, es más que un ideal. Es el propósito, o debe ser el propósito de nuestra vida cristiana. Así que nuestro mayor anhelo sea responder al Evangelio, a la obra de Dios en nosotros, para seguir viviendo como Jesús vivió, es decir, para la gloria de Dios. Recordemos que todo esto tiene también la conexión con los programas más anteriores, que era de que Jesús glorificó al Padre Así en es. toda su vida. Así es. Si lo hizo Él, cuánto más nosotros, que podamos vivir una vida que le dé toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios. Amén. Que así sea cada día. Amén. 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 Que Dios nos ayude. Cuesta muchas veces, es difícil, pero ahí está el glorioso Espíritu Santo que nos va perfeccionando, Amén. que va cada día iluminándonos más y más, que nos va perfeccionando, que va haciendo esa gloriosa obra. Bueno, queridos hermanos, estamos ya llegando al final de este programa. Una vez más, un capítulo muy interesante y que aún continúa. O sea, esto todavía Wow. sigue. Tenemos parte 5 para la próxima semana. Mira qué bien. Maravilloso. Sí, así que, queridos hermanos, invitados ustedes, porque esto aún no concluye. Así que la parte 5 la estaremos tratando en el próximo capítulo. Bien, nos despedimos entonces. Pablo, por favor. Dios les bendiga, que podamos decir, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, como dice Gálatas. Cristian.
Bendiciones para todos y que sigamos viviendo para la gloria de nuestro Señor. Yo también me despido por mi parte y siempre haciendo la invitación para que puedan ver los capítulos anteriores si no los han visto. Si los han visto, también repetirlos ahí, repasarlos, sí, siempre es bueno, siempre es necesario recordar todo esto. Todo el material está ahí a disposición de ustedes, queridos hermanos, en el canal de YouTube del Ministerio Armonía. Así que acceda y vea, y no solamente este programa, también los otros programas que produce este Ministerio Radial están a su plena disposición. Si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, hágalo, sí, sea parte de esta hermosa bendición. Active también ahí las notificaciones para que siempre pueda estar enterado cada vez que se emite o se sube un nuevo contenido. Eso sería entonces todo por hoy, queridos hermanos. Un abrazo fraternal y nos vemos en el próximo capítulo de Viviendo el Evangelio. Dios les bendiga.